El orden superior es básicamente cuando hacemos una derivada después de haber derivado una función, o así sucesivamente. Entonces recordemos que en derivadas podemos decir que si y es una función, y' se puede expresar como la derivada de esa función, o si f de x es una función, f' es la derivada de esa función. Y en otras ocasiones les dije que si uno tiene una función y deriva respecto a x, eso es la derivada de la función. Son diferentes notaciones que uno tiene a la hora de derivar. Entonces, si yo quiero hacer el orden superior, por ejemplo, cuando tengo un y, yo digo y', y2', o y3', y así sucesivamente. La cuarta derivada sería como un número 4 romano, y ahí vamos hacia adelante. Lo mismo para las otras funciones. Aquí, por ejemplo, segunda derivada, tercera derivada, y así sucesivamente. En este otro tipo, si decimos derivada de y respecto a x, pero sería segunda derivada de respecto a x al cuadrado. Así es como se expresaría. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos de derivadas de orden superior. Primero, si tenemos una función y igual 5x4 menos 2x2 más 4, y les pregunto por la tercera derivada de esa función, entonces vamos a decir que la primera derivada es 5 por 4, 20, x, y le restamos 1, menos 2 por 2, 4, x a la 1, y el 4, que es constante, desaparece. La segunda derivada sería 20 por 3, 60, x a la 2, menos 4 por x, queda 4. La tercera derivada sería 60 por 2, 120, x, y el 4 desaparece. Esa sería entonces la tercera derivada de esta función. Ahora, si la función es y igual 3x4 menos 18, y les pregunto por la quinta derivada, decimos entonces la primera derivada es 3 por 4, 12x3, y menos 18 va a ser 0. Segunda derivada sería 12 por 3, 36, x a la 2. Tercera derivada, 36 por 2, 72, x. Cuarta derivada, 72 por x, 72, y quinta derivada sería 0. Tercer ejemplo. F de x es 2 por 3x menos 1 a la 4. Y pregunto por la tercera derivada de esa función. Entonces, primera derivada sería, si lo vemos, es una función con potencia 4 en el binomio. Entonces, habíamos dicho que uno puede expandir hasta la potencia 4, pero ya vimos las derivadas por cadena, entonces no hace falta. Simplemente es hacerlo en el orden de fuera hacia adentro.
Acordémonos que decíamos que lo que está entre paréntesis se puede considerar como un x elevado a la 4. Entonces empezamos. Constante 2 por exponente 4, 8 por 3x menos 1, que es la base, y le restamos 1 al exponente, 3. Y eso por la derivada de lo que está en el paréntesis, que sería 3. Y antes de hacer la siguiente derivada, simplificamos para que quede lo más sencilla posible. Y 8 por 3 es 24. 3x menos 1 a la 3. Entonces la segunda derivada sería, hacemos algo similar, 24, suponiendo que el 3x menos 1 es un x elevado a la 3. Entonces sería 24 por 3, 72 por 3x menos 1 elevado a la 2 por la derivada de ese paréntesis, nuevamente es 3. Y simplificando, 72 por 3, 216 por 3x menos 1 a la 2. Y la tercera derivada sería 216 por 2, 432 por 3x menos 1, el exponente cada uno, por la derivada de la base, que es 3. Y multiplicamos 432 por 3, que sería 1296 por 3x menos 1, y esa sería la derivada. Otro ejemplo, cuando tenemos raíces, por ejemplo, 2x3 menos 1. Me piden la segunda derivada de esa función. Entonces, para poder derivar, habíamos dicho al principio de derivadas que los radicales se convierten en exponenciales. Entonces, en este caso la base es 2x3 menos 1 a la 1 entre 2. Ya estaría escrito o expresado como una notación exponencial. Y ya se puede considerar el paréntesis como un x elevado a la 1 medio. Entonces la primera derivada sería bajar el exponente por la base, y al exponente le restamos 1. 1 medio menos 1 menos 1 medio por la derivada de el paréntesis, que es la base. 2 por 3, 6, x a la 2, y la derivada de menos 1, 0. Aquí vamos a simplificar. Decimos que mitad 1 y mitad 3. Entonces vamos a escribir la función como 3x2 por 2x3 menos 1 a la menos 1 medio. Y no lo voy a poner en el denominador porque es más sencillo trabajar un producto que un cociente. Entonces la segunda derivada sería un producto. Primera función, que es 3x2 derivado, sería 6x por segunda función sin derivar. 2x3 menos 1 a la menos 1 medio. Más primera función sin derivar, 3x2 por segunda función derivada, que primero tenemos un exponente menos 1 medio que va al frente, se pone la base y se le resta 1 a ese exponente, menos 1 medio menos 1, menos 3 medios, por la derivada de la base, y la base es el paréntesis, que sería 2x3 menos 1, primero 2 por 3, 6, x2, y el menos 1 queda 0. Y ya aquí está la segunda derivada. Entonces simplificamos. Sería aquí entonces 6x entre 2x3 menos 1 a la 1 medio ya positivo. Y ahora
En esta siguiente parte tenemos 3 por menos 1/2 por 6. Si podemos simplificar, simplificamos. Mitad y mitad, y sería 1, y aquí sería 3. Sería menos 9, x2 por x2, x4, y 2x, 3 menos 1, a la 3 medios positivo en el denominador, pero inicialmente teníamos una expresión radical, entonces el resultado lo ponemos como radicales. 6x entre raíz cuadrada de 2x3 menos 1 menos 9x4 entre raíz cuadrada de 2x3 menos 1 a la 3. Ahora, f de x es 3e a la x. Y nos piden acá encontrar la décima derivada de esta función. Entonces, uno podría hacer las 10 derivadas, pero recordemos aquí que cuando uno encuentra una derivada de e a la x, la derivada es eso mismo. En este caso tenemos una constante por e a la x, que es e a la x. Entonces vemos que la primera derivada es igual a la función. Si hiciéramos la segunda derivada, se conserva la constante y se deriva la función, que es lo mismo. Entonces, sucesivamente va a ser lo mismo hasta decir que la décima derivada es 3e a la x. Y así cualquier orden de este tipo de función. Ahora, si f de x es 2e a la 4x, es similar al anterior, pero tenemos un e a la 4x, ya no sea la x. Entonces les pido acá la segunda derivada de esta función. Entonces la primera función derivada sería la constante 2 por la función e a la 4x, que es lo mismo, pero por la derivada de su exponente, que derivada de 4x es 4. Y simplificando un poco, 2 por 4, 8, e a la 4x. Y la segunda derivada sería constante 8 por e a la 4x por la derivada del exponente, que es 4. Y simplificando, 8 por 4, 32, e a la 4x. Esa sería la segunda derivada. Y un ejemplo más, f de x es 2x2 por e a la 3x. Y les pregunto por la segunda derivada de esta función. Entonces, aquí es un producto de funciones. Hay que tener cuidado si esas funciones son funciones compuestas, porque eso hace el procedimiento un poco más largo. Y luego, siempre simplificando antes de seguir haciendo una derivada. Entonces, primera derivada sería, primera función derivada, 2x a la 2 sería 2 por 2, 4, x a la 1 por segunda función sin derivar, más primera función sin derivar, 2x2 por segunda función derivada, es e a la 3x igual por la derivada del exponente, que es 3. Esta función la acomodamos un poco simplificándola para hacer la siguiente derivada. En esta parte, 2 por 3 sería 6, x2, e a la 3x. Y la segunda derivada sería, hay dos funciones, una suma de dos funciones, y en cada función hay un producto.
Entonces hay que aplicar la regla de producto para las dos funciones. En la primera función derivada, que es 4x, queda 4, por segunda función sin derivar, e a la 3x, más primera función sin derivar, 4x, por segunda función derivada, e a la 3x, por la derivada del exponente, que es 3. Más, vamos a la siguiente función. Primera función derivada, que es 6x2, sería 12x, por segunda sin derivar, más primera función sin derivar, 6x2, por segunda función derivada, e a la 3x, por 3, que es el exponente derivado. Simplificamos, y esto sería 4e a la 3x, más 4 por 3, 12x e a la 3x, más 12x a la 3x, no hay nada que hacer, más 6 por 3, 18, x2 e a la 3x. Y acá, si uno puede, simplifica términos que sean semejantes. Tenemos 12x a la 3x y 12x a la 3x. Entonces, decimos 4e a la 3x más 12 más 12, 24x e a la 3x, más 18 x2 e a la 3x. Y ya esa sería la segunda derivada de la función.